Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 2. Capítulo 13. Sin encontrar ningún monstruo a gran escala después de encontrarse con los Hammer Treants y sin ningún problema en particular, el entrenamiento de campo continuó sin ningún retraso. Una gran parte del examen final fue la lucha contra los monstruos. Y los monstruos contra los que se iba a luchar ya estaban decididos de antemano al tomar en consideración la fuerza de los nuevos reclutas. Principalmente, era de monstruos de pequeña escala que podían ser derrotados individualmente a monstruos de escala media que podían ser derrotados usando la coordinación. Pero no había forma de que pudieran encontrar convenientemente a los monstruos a los que apuntaban, y en esos casos, no era raro acampar en el hábitat de estos monstruos durante unos días. Ahí, no solo se observó la capacidad de combate, sino también la resistencia, la capacidad de recuperación y también la capacidad de coordinar con los camaradas. Esta vez, dado que solo Harold había aparecido para el examen final como un caso excepcional, aunque la tasa de progreso era considerablemente buena, era inevitable que llevará algún tiempo mientras estaban en alerta o cuando buscaban monstruos. Eventualmente, el examen final terminó completamente solo después de 3 días desde su inicio. Al final, cuando el Basilisk había sido derrotado, ya había oscurecido. Mientras Harold y los demás estaban haciendo preparativos para establecer un campamento en la orilla del río, Sakrit miró hacia atrás a los eventos que habían ocurrido en estos 3 días. El examen final del currículum de entrenamiento básico tuvo prisa con su único participante siendo el chico del tema candente, Harold. Estaba el hecho de que su edad era de solo 13 años, pero lo más sorprendente fue la lucha contra el Hammer Treant. Si solo los nuevos reclutas tuvieran que derrotar a monstruos de gran escala como ese, sería difícil si más de 4 de ellos no pelearan juntos. Esa era la razón por la cual Sakrit había enviado a los líderes del pelotón, Lucas y Selim, como apoyo, pero Harold había derrotado fácilmente al Hammer Treant sin tomar prestada su fuerza. Podría declarar que incluso para él, sería imposible matar a un Hammer Treant a esa velocidad. Una capacidad de combate absurdamente alta. Lo hicieron darse cuenta que el tipo de personas que poseían esos talentos sobresalientes podrían tallar sus nombres en la historia de la Orden de Caballeros. Como Harold tenía tanta fuerza a esta edad, podría ser obvio que fue la causa de su arrogancia. Sakrit pensó que esa era la causa de su confianza desbordante, su actitud rápida y sus palabras que desdeñaban a la gente. Pero mirándolo de otra manera, podría estar vinculado a una acción independiente y egoísta. Porque cuanto más uno era como Harold, que confiaba en su fortaleza, más tendían a desdeñar cooperar con sus camaradas. No importa cuán fuerte fuera uno, había límites a lo que podían hacer solos. Empezar a pensar, si no puede entender eso, no podrá pasar tan fácilmente, fue solo por un corto tiempo. Cuando llegó el momento de cooperar con el escuadrón de Cody, lo manejó sin ningún defecto. Al principio, hubo partes en las que su coordinación no fue fluida, pero como la cantidad de veces que lo hicieron aumentó, esas partes también mejoraron. Y cuando fue el tercer día, incluso llegó a un punto en el que podían mostrar una combinación estable. Y eso solo fue posible porque Harold había ajustado su nivel a los miembros del escuadrón de Cody. Si solo se considerara la fuerza individual, entonces Harold estaba por encima de Robinson y los otros dos. Si intentaban ajustarse a la habilidad de Harold, entonces no serían nada más que equipaje. Solo porque Harold había retenido su fuerza era posible que se coordinaran sin problemas. A pesar de que fue abusivo de principio a fin, su conducta fue una de tratar de hacer uso de la fuerza de sus camaradas y borrar sus debilidades. Aunque tenía mayor fuerza, sin tener nada que ver con que él los despreciara, los respetaba e incluso se destacaba por trabajar con ellos. Era un niño cuyo habla y conducta no estaban en absoluto engranadas. Si realmente despreciaba a sus camaradas como existencias inútiles, entonces no habría sido capaz de coordinar esto bien. Aunque pensaba que sí, por otro lado, no podía evitar pensar que la fuerza de Harold era lo suficientemente alta como para hacer incluso esto sin importar cuáles fueran sus verdaderos sentimientos. Durante todo el examen, no fue capaz de comprender la verdadera naturaleza de Harold. Dicho eso,
Los resultados de Harold fueron tan buenos que no había forma de que él fallara incluso por error. Sin embargo, sintió una sensación de incomodidad indistinta. Mientras le molestaba eso, el examen terminó y comenzaron a moverse para regresar a la capital real a la mañana siguiente. Partieron a las 6 de la mañana y si nada sucedía, regresarían antes de que el día llegara a su fin. Formando rangos de la misma manera que habían venido, almorzaron en ruta y progresaron sin demoras. Eventualmente, cuando atravesaron más de la mitad de la distancia de la capital, eso sucedió. ¿Qué es eso? El que lo notó primero y alzó la voz fue Lucas. Para eso, las miradas de todos se concentraron hacia el frente. A unos cientos de metros de Sakrit y los demás, algo rojo oscuro se retorcía. ¿Es humo? No, para que sea eso, ese color y los movimientos no son normales. Es un tanto confuso. ¿Tal vez un monstruo de alguna especie nueva? Cada uno de ellos expresó sus especulaciones, pero no fue como si fueran capaces de determinar su identidad. Como estaba en camino, por el momento, decidieron acercarse a él para confirmarlo, pero entre ellos, la cara de Harold estaba más sombría de lo normal. Los que lo notaron fueron Sakrit y otra persona. Harold-kun, ¿sabes qué es eso? Cody preguntó en un susurro. Solo Harold y Sakrit pudieron escucharlo. ¿Quién sabe? Pero si no sientes nada, los bastardos han perdido bastante su filo. Al ser interrogado, Harold respondió sin apartar su mirada del cuerpo rojo oscuro. No sabía por qué el chico se sentía tan en peligro por eso. Pero pronto llegaría a saber que los sentidos de Harold habían dado en el blanco. Se volvieron distintos después de que se acercaran, el cuerpo rojo oscuro era como niebla. Su forma era similar a una columna, y como si estuviera resumando desde el suelo, después de que se elevó a unos 150 centímetros de altura, se estaba dispersando. Pero aparte de eso, no fueron capaces de encontrar una sola pista que se acercara a descubrir la identidad del cuerpo de niebla rojo oscuro. ¿Hay algo enterrado? En el instante en que Sido dobló las rodillas e intentó inclinarse, la niebla se balanceó enormemente. Esa parte se transformó como si poseyera voluntad. Simultáneamente, la aguda voz de Harold voló. «Regresen». ¿Eh? «Joe». La hoz formada se dobló como un látigo y atacó a Sido. El que sacó a Sido, que no fue capaz de lidiar con el cambio abrupto, por la nuca para evadir el ataque, fue Harold, que saltó mientras gritaba. Era exactamente un pelo de ancho. Si él hubiera llegado tarde por un instante, la hoz de niebla habría cortado la cabeza de Sido. Su flequillo, que parecía haber sido cortado por la hoz de la niebla, revoloteó hacia abajo. Comprendiendo lo que había ocurrido, Sido, con una cara algo azul, expresó su gratitud hacia Harold. «Me salvaste». «Gracias, Harold». «Eso no importa. Ponte de pie inmediatamente, tonto». Era una manera muy dura de hablar con alguien que casi había perdido la vida, pero así era la presión de la situación. Eso fue porque antes de que lo supieran, habían aparecido unos pocos cuerpos de neblina rojo oscuro. «Estamos rodeados». ¿Qué demonios es esto? Los cuerpos de niebla parecían rodearlos. Los 6 cuerpos de niebla, incluidos los que habían aparecido recientemente, formaban hoces uniformemente y comenzaron a moverse como dibujando un círculo. Al mirar este extraño e irreal espectáculo, todos se tambalearon. Había una sola persona que no vaciló ante esta espeluznante escena frente a él. Después de un simple soplo de tiempo, Harold comenzó a atacar la niebla sin ninguna vacilación. Era una velocidad que no había mostrado en el examen. Sakrit estaba asombrado por su habilidad aparentemente interminable, pero mientras tanto, Harold cortó al enemigo usando esa velocidad indescifrable. El cuerpo de neblina que fue atacado parecía como si estuviera disperso, pero inmediatamente se convirtió en lo mismo que antes. Después de repetirlo por algunas veces, Harold regresó hacia ellos. Los ataques físicos no funcionan. Incluso si la cuchilla entra en contacto, la espada simplemente pasa a través. Además, probablemente no nos podamos defender. Además de eso, sus ataques son efectivos, G. Mirando cómo se cortó el cabello de Sido, no había ningún error.
Los ataques eran ineficaces contra el enemigo y quedaron expuestos a ataques de los que no se podían defender. No hay forma de que podamos ganar en contra de algo así. ¿No estaría bien si escapamos? Robinson y Eileen, cuya experiencia al caer en situaciones inesperadas era superficial, estaban nerviosos. Sido tampoco se había recuperado del miedo. Con sus condiciones, el combate sería imposible. Cuando estaba a punto de hacerlos retroceder temporalmente, Harold los reprendió groseramente. Si tienen tiempo para ponerse nerviosos, trabajen con la cabeza. Si no quieren morir, saquen sus espadas. Bolt Lance. Con un crujido como si el aire estuviera siendo arrancado, una enorme lanza de rayos fue disparada. Esa lanza que alardeaba de poder más que suficiente para matar al enemigo golpeó directamente uno de los cuerpos de neblina. Debido a eso, la niebla se dispersó, pero una vez más, inmediatamente regresó a su estado original. Pero como si eso no le importara, Harold lanzó magia consecutivamente. Column Flame, Aqua Slash. El efecto se hizo visible inmediatamente. El cuerpo de neblina que fue engullido por el Column Flame recuperó su forma anterior como si nada hubiera sucedido, pero el que fue golpeado por el Aqua Slash se dispersó, y como si flotara hacia el cielo, desapareció. La magia del atributo del agua es efectiva, ¿eh? Harold disparó Aqua Slash hacia los objetos de niebla en rápida sucesión. Todos los ataques dieron un golpe directo, pero solo uno desapareció debido a la magia. Los otros 4 fueron los mismos que antes. La respuesta que podría derivarse de esto fue: solo la magia de un atributo específico es efectiva, ¿eh? El atributo que es efectivo cambia dependiendo del individuo, es un problema. ¿Son idiotas bastardos? Antes de quejarse, golpee a cada uno de ellos con magia. Estás en lo cierto. Harold, Cody y Sakrit simultáneamente lanzaron magia. Cayó un rayo incesantemente, llamas masivas surgieron y los vientos soplaron violentamente. Las praderas que eran verdes se convirtieron en tierra quemada ante sus ojos. Después de que todos los cuerpos de bruma oscura desaparecieron, Sakrit, después de escapar de algún peligro, se sintió aliviado, pero al instante se volvió cauteloso de los alrededores y confirmó su seguridad. Pensando, parece que no hay refuerzos, recuperó la compostura. ¿Alguien está herido? Estamos bien. Ninguno de ellos resultó herido. Sakrit se sintió aliviado por eso, pero eso también fue gracias al juicio instantáneo de Harold y encontrar la clave para resolver la situación. Si, por ejemplo, él estuviera al mando, lo habrían pasado de una manera tan rápida pero precisa, y también sin que nadie haya sido herido. No pudo evitar pensar que hubiera sido difícil. Por lo menos, no habría podido evitar que Sido se lastimara fatalmente. Era como había dicho Harold. Si no sientes nada de eso, entonces bastardos han perdido bastante su filo. A pesar de ser advertido, no detener a Sido para que no se le acercara preparado, era sin duda su culpa ya que él era el líder actual de este escuadrón. Casi había dejado que una persona muriera justo enfrente de él. Sakrit se inclinó hacia Harold. Gracias, Stokes-kun. Y perdóname, la causa de esta crisis fue mi error crítico. No cuente algo de este nivel como una crisis. Pero no vuelvas a cometer el mismo error. Con esto, no se sabía quién era en realidad el superior. Pero aún así, Sakrit grabó esas palabras en su mente y dio una respuesta mostrando su resolución. Lo tendré en cuenta. Sin lugar a duda. La gratitud de Sakrit no había llegado a los oídos de Harold. Estaba tan sacudido que no podía hacer otra cosa que responder mecánicamente. Mirándolo desde lejos, sospechaba que podría ser posible, pero cuando entendió que eran reales, el estado mental franco de Harold era: ¿por qué está aquí? Niebla roja oscura, su nombre oficial en la obra original era Eerie Cloud. Era un enemigo en el que los ataques físicos eran ineficaces y que solo podía ser dañado por una magia aleatoriamente predeterminada. No era necesario hacer una mención especial de su capacidad ofensiva o resistencia, pero el punto problemático era que era imposible defenderse de los ataques de Eerie Cloud. No había otro camino que el de evadirlos y golpearlos con magia. Debido a eso,
luchó contra ellos mientras los deducía frente a Cody y los demás. En el juego, había un elemento llamado Search Glass que podría confirmar la resistencia y debilidad de un enemigo, pero por alguna razón, no existía en este mundo. Había desechado su pensamiento acerca de cómo cada uno y todo era lo mismo que en el juego hace mucho tiempo, y la inexistencia de Search Glass fue una gran ayuda para eso. Pero lo importante no era eso. Eerie Cloud era un monstruo que tenía una relación profunda con la progresión de la historia, y originalmente era un monstruo que aparecía cerca de la mitad de las etapas finales del juego. Más claramente, su apariencia era una prueba de que el último jefe, el plan de Justus llamado Invasión a la Tierra, progresaba constantemente. Eso que debería haber aparecido 5 años desde el inicio del juego apareció en esta etapa. No importa cómo lo pensó, fue demasiado rápido. Había una posibilidad de que, en el juego producido, no hubieran aparecido hasta que la historia hubiera progresado hasta cierto punto y realmente hubiera existido desde el principio. Pero si asumiera lo peor, se podría pensar que el plan de Justus se había acelerado en comparación con el juego. Si ese fuera el caso, los eventos del trabajo original podrían acelerarse y podría desarrollarse en una dirección desconocida para Harold. No todos y cada uno era lo mismo que en el juego. A pesar de pensar eso, porque había sido tan presuntuoso como para pensar que la historia progresaba como en el juego. La promulgación de la medicina en el territorio Sumeraji y su propio alistamiento en la Orden de Caballeros. Si se dice, incluso aquellos estaban por delante del trabajo original. Fue el error fatal de Harold haber tomado la aceleración de la historia original a la ligera. Espera, cálmate. ¿No estás seguro de que ese sea el caso? Él silenciosamente ajustó su respiración y de alguna manera mantuvo su calma. El pensamiento reciente solo asumía el peor de los casos. La historia no necesariamente se habrá acelerado. Pero había una necesidad de confirmarlo. Justus Freund. Exteriormente, él era un científico que fue elogiado como un genio. Pero su verdadera naturaleza era la de uno que bien incluso destruiría el mundo por sus propias ambiciones, un lunático. Y él también fue el perpetrador que guió a Harold hasta su muerte en la obra original. Si Harold quería seguir la historia, entonces el contacto con él era inevitable, pero Justus era una existencia tan peligrosa que estaba considerando qué podía hacer para evitarlo. Si él mismo no se acercara a la otra parte, no podría obtener información. Incluso para evitar un desarrollo era demasiado tarde cuando se dio cuenta, tenía que correr el riesgo. Y así, con un factor de ansiedad nuevo y extra grande en ciernes, el examen final de Harold llegó a su fin. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.